La agenda laboral en México, pues se ha movido bastante en los últimos 2 años y en particular en los últimos días se ha movido fuerte, primero por el tema del outsourcing y ahora justamente por el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que propondrá otro aumento salarial importante, fuerte, de un 15%. La inflación, si aplicáramos lo que se planteaba en los años anteriores, pues la inflación estuvo al 4 y fracción en el año, pues ese sería de 3% el aumento. No, se está planteando de un 15% el aumento, con la idea de que los salarios del mexicano son de vergüenza, de acuerdo con lo que dijo el presidente López Obrador, señor Delgado. Sí, efectivamente. Son dos temas muy relevantes en términos de la situación laboral en México, y un tercer elemento adicional, lo que acaba de aprobar también el Congreso, de un máximo de tasas para las AFORES, este esquema de ahorro para el retiro, que no funcionó como se prometió en el gobierno de Ernesto Zedillo para supuestamente hacer posible el retiro de trabajadores con un salario digno. No hay todavía un salario suficiente, no hay tampoco pensiones dignas para los trabajadores que pasan al retiro, pero bueno, hay aquí decisiones y acciones a partir de esta administración que van en el sentido, como lo dijo hoy el presidente, de recuperar el poder de compra de los trabajadores. Y hemos invitado aquí a los periodistas, a Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, justamente para conversar sobre esta agenda, y le damos la bienvenida aquí a los periodistas, a Luisa María Alcalde. ¿Cómo está, secretaria? Bienvenida a los periodistas. Muchas gracias, Alejandro. Álvaro, pues muy contenta de poder platicar con ustedes el día de hoy, y también pues un saludo a la audiencia. Gracias. Pues, ¿por dónde empezamos? Porque la agenda laboral está muy movida. Lo del tema... Está muy movida. Yo los escuchaba al inicio y nada más yo creo que agregaría también el hecho de que apenas hace algunas semanas inició el nuevo modelo laboral en 8 entidades federativas. Abrieron sus puertas los tribunales laborales que dependen del Poder Judicial, el Centro de Conciliación, todo ello pues para agilizar la justicia, darle imparcialidad y también garantizar la democracia y la libertad sindical. Entonces, de estos temas que ustedes planteaban, también me parece súper relevante el hecho de incorporar lo que fue la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, que ya se empieza a ver o empieza a ser una realidad tangible en estas primeras 8 entidades federativas. En efecto. Ahora, ¿qué le parece, secretaria, si comenzamos con el tema de los salarios? Ya hay, porque esto es, obviamente, no es solamente una decisión del gobierno, es una comisión y están ahí los patrones, están los sindicatos, está el gobierno. Hay, digamos que, posibilidades reales de que efectivamente el aumento a los mínimos sea de 15% para el próximo año. Pues eso es precisamente lo que está discutiendo la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que como bien señalas, es una comisión tripartita. Están representados el sector de los trabajadores, de los empresarios y el gobierno. Y cada año es quien determina cuál será el incremento que va a aplicar a partir del 1 de enero del año del siguiente año, en este caso de 2021. Creo que han sido muy buenos los resultados de los 2 años anteriores. Se han generado consensos importantísimos. El presidente señalaba hoy y también el día de ayer cómo el salario mínimo ha venido perdiendo poder adquisitivo a través de 4 décadas, desde 1980, 1990, 2000, 2010 hasta 2020. Estamos, si nos comparamos con los diferentes países del mundo, en el nivel 82. Bueno, hemos
logrado hacer un esfuerzo importante, ¿no? Tras esa, digamos, desplome de el valor del salario. En 2019 se incrementó en 16%, en 2020 un incremento del 20%, y ahora pues esta es la propuesta para 2021, que estamos pues tratando de que se genere el consenso, y finalmente la comisión va a determinarlo pues en los próximos días. Explíquele un poco al auditorio, secretaria, porque ayer y el día de hoy el mismo presidente retomaba el punto, cómo el salario de los mexicanos en los últimos, sobre todo los últimos 30, 40 años, se fue básicamente devaluando el salario del mexicano hasta alcanzar niveles casi vergonzosos para la región. Tenemos un salario más, con menos poder adquisitivo que incluso Belice, que es un país pequeño, o que Guatemala, porque que es nuestro vecino, o que casi toda la región. ¿En qué lugar nos encontramos, secretaria? Pues como señalaba, hoy nos encontramos digamos, hemos venido cayendo de manera muy importante. En 1980, si lo comparamos con el mundo, estamos en el lugar 12. Luego en 1990 caímos hasta el lugar 30. En el 2000 caímos al lugar 40. En el 2010 caímos al lugar 58, si nos comparamos con el mundo, hasta que llegamos hasta el 82. Entonces, esta última caída, digamos, es impresionante. Digamos, lo que me parece muy relevante es justamente lo que ustedes dicen. No nada más es la comparativa en el mundo, sino que refleja cómo fue perdiendo valor el salario. Y esto tiene mucho tiempo. Recordemos que las decisiones, a veces el salario se incrementaba incluso por debajo de la inflación, y fueron pues muchas decisiones que se tomaron vinculadas a que había este temor, ¿no? Este miedo, este fantasma que siempre era el argumento de que si se incrementaba el salario mínimo iba a generar inflación, iba a generar pues prácticamente un caos. Entonces no se quería incrementar el salario mínimo, y por eso ahora, estos 2 últimos años, pues me parece que fue como la prueba más evidente para no solo digamos, para los diferentes sectores, hasta la academia, diría yo, porque también había estos argumentos desde una parte de la academia, que no sucedió eso que tanto se argumentaba, y que hemos tenido niveles de inflaciones muy bajos, aunque el incremento ha sido realmente importante. Claro. Y eso sí ayudó a los que menos ganan en este país, ¿no? Ahora, el Senado acaba de tomar una determinación de enorme relevancia en este mismo sentido, que el aumento al salario mínimo nunca sea por debajo de la inflación. Esto va a quedar establecido en la Ley Federal del Trabajo, y eso por supuesto que va a garantizar, si no una recuperación, por lo menos no una pérdida en función de la inflación que habrá en México. Así es, yo creo que es un tema importante el hecho de que ya se establezca claramente que nunca puede haber un incremento por debajo de la inflación, porque eso, pues por supuesto que significa que te alcance para menos de lo que te alcanzaba el año anterior. Entonces eso es, digamos, el piso mínimo, y es importantísimo que lo establezca la ley, porque lamentablemente pues sí se llegaron a tomar incluso decisiones que, como decía yo, eran por debajo de la propia inflación, y así fue perdiendo su valor el salario mínimo. Llegamos al absurdo de que con un salario mínimo no se alcanzara ni para la canasta básica del que trabaja.
Pues imagínense ustedes, una mujer, un hombre que vive de su trabajo, trabaja 8 horas al día y no le alcanza ni siquiera para la canasta básica. Esto ha venido cambiando. Hoy, digamos, con estos incrementos estamos por encima de la canasta básica, pero la idea es continuar con este proceso responsable, paulatino, pero sí decidido de recuperación hasta pues lograr dignificar lo que algún día fue el salario mínimo en nuestro país. Y lo importante, se rompe con el mito, porque sí fue un mito, se ha demostrado estos 2 años que un aumento en los salarios iba a implicar una burbuja inflacionaria. Yo le quiero preguntar, secretaria, sobre el tema del outsourcing. No me quedó, pues sí, me quedó claro que se firmó una especie de acuerdo con una parte del empresariado, otra parte del empresariado, sobre todo los patrones, los encabezados por Gustavo de Hoyos en su momento, ya hoy cambió esa de presidente de la Coparmex, pero como que se dividieron ahí los grupos patronales o los grupos empresariales, los sindicatos patronales, y unos dijeron que no, otros dijeron que sí al acuerdo, pero quedamos en una especie de veremos con respecto al outsourcing. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Hasta dónde puede ceder el gobierno sin faltarle a los mexicanos a quien se les prometió que el outsourcing se iba? Yo creo que no es una especie de ya veremos sobre el outsourcing, no es así. El acuerdo firmado el día de ayer me parece que más bien es la muestra de que se privilegia el diálogo, ¿no? Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, lo que hemos hecho a partir de la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados específico, es que se intensificó ese diálogo. Hemos tenido muchas mesas con el sector empresarial, con los representantes de los trabajadores, para discutir varios temas. Y el acuerdo de ayer presenta 4 puntos principales. El primero es que se acuerda que en efecto hay un problema vinculado a la subcontratación que debemos atender y que se debe de inmediato iniciar con un proceso de regularización. Entonces, más allá de la aprobación de la ley, es un compromiso del sector empresarial para iniciar un proceso de regularización. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues nos referimos al reconocimiento de los trabajadores de las diferentes empresas. Entonces, hay que, durante mucho tiempo, o los últimos años, diría yo, creció mucho este esquema, donde para yo no hacerme cargo de mis trabajadores, no hacerme responsable, pues contrataba a otra empresa, que era un despacho que llevaba nóminas. Bueno, llegamos al absurdo de que estos despachos, pues, tienen más de 200,000 trabajadores que le llevan la nómina a muchísimas empresas. Y el problema con este esquema es que estas empresas se han caracterizado por enormes abusos. Te doy 3 específicos. De entrada, registran con salario mínimo o con salarios mucho más bajos de los reales a los trabajadores en el Seguro Social. Muchas veces los trabajadores ni cuenta se dan ya cuando están cerca de jubilarse o, por ejemplo, están buscando algún crédito de vivienda, se dan cuenta que han venido cotizando con el salario mínimo. Esto les impacta no solo en su retiro y en su fondo de vivienda, también les impacta cuando hay algún accidente, algún tipo de indemnización, es donde muchas veces los trabajadores se dan cuenta del problema. Ese es un fenómeno. Otro tiene que ver con que no respetan la estabilidad en el empleo y hacen firmar cada 2 meses, cada 3 meses nuevos contratos. Y esto también para no reconocer antigüedades. Y otro de los fenómenos asociados a esto es la baja masiva en el mes de diciembre, donde dan de baja nóminas enteras, se hicieron también al inicio de la pandemia. Y se vincula a una parte de evasión fiscal y obviamente pues afecta al registrar con mucho menos salario también a los institutos de seguridad social. Todo
todo este mecanismo, me parece que hay un consenso de los sectores de que existe, de que está presente, de que se ha acelerado y viene creciendo, y que tenemos que dejar muy claro y establecido en la ley qué se puede y qué no se puede hacer. Porque hay un argumento válido donde dicen muchas empresas, bueno, es que yo hay veces que necesito contratar con otra empresa pues un servicio al cual yo no me dedico. Yo quizá no me dedico a alguna cuestión de mantenimiento de piezas en el sector automotriz. En fin, puede haber muchos ejemplos. Yo necesito echar mano de una empresa. Bueno, eso sí se vale, eso se llama subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Tú puedes contratar con una empresa que te preste un servicio especializado y cada quien reconoce a sus trabajadores. Pero lo otro es la subcontratación de personal, que es esta transferencia, ¿no? Donde de personal a las empresas precisamente que acaban implicando este no reconocimiento de los derechos y obligaciones. Y el tema también que se vincula a la subcontratación es el reparto de utilidades, porque muchas de estas empresas, al no reconocer a sus trabajadores, pues no reparten las ganancias que generan durante el año. Y el reparto de utilidades es un derecho establecido en nuestra Constitución desde hace muchísimo tiempo, que hoy pues ya parece casi en peligro de extinción porque hay muy pocas empresas que lo pagan, pero esto es un tema que traemos a la mesa para ser discutido por los sectores, para buscar la manera de que el pago no sea discrecional y que realmente exista este reparto de las ganancias generadas por todas y todos. Claro. Secretaria del Trabajo, ¿es posible que podamos plantearle otras preguntas en otro bloque? Yo le quisiera preguntar el caso de Notimex. Va para cumplir un año y la situación sigue sin resolverse. ¿Le parece si me da la respuesta después de una breve pausa? Claro que sí, acá los espero. Gracias. Y vamos a despedirnos a usted de que nos escucha en el 88.1 de FM. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con la secretaria del Trabajo. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas, señor Delgado, y usted tenía una pregunta. Sí, señor. Muchas gracias, Alejandro. Sí, le preguntaba yo a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, si en qué situación se encuentra la agencia de noticias del Estado mexicano, no del gobierno. Va para un año de conflicto, de huelga, y yo lo único que he advertido es hasta ataques en su contra, secretaria, particularmente de la directora San Juana Martínez, que hoy mismo, por cierto, se acredita que en un domicilio de Coyoacán, lo acredita la revista Proceso, en el local donde trabajaban empleados de Notimex, pues lo pagó la propia agencia. Es la huelga más larga en esta administración, secretaria, la de Notimex. En efecto, es una huelga que inició con pues un conflicto entre el sindicato y la empresa. Ya tiene, como bien señalas, está por cumplirse un año. Se han tratado de hacer pues muchos esfuerzos para acercar a las partes y puedan conciliar. Estamos convencidos que la conciliación, el diálogo, la concertación es la mejor vía y herramienta para resolver conflictos, y más en materia laboral. Entonces se han llevado a cabo varios procesos. No ha sido posible
¿no? Hay algunas circunstancias que han, pues, digamos, que han venido provocando que no se pueda llevar a ese acuerdo. Lamentablemente, eso no significa que nos demos por vencidos, seguimos intentando que exista una conciliación. Y por el otro lado, el sindicato demandó la imputabilidad de la huelga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de las partes, ahora con la reforma, antes solo podía ser el sindicato, pero con la reforma aprobada puede ser o la empresa o el sindicato, puede acudir a la autoridad laboral cuando la conciliación no está siendo efectiva, a pedirle que sea la propia autoridad la que determine si, digamos, cuál es, a quién le es imputable la huelga, si es imputable en efecto a la empresa o no. Y en ese sentido daría fin al conflicto. Este es un juicio que tiene que llevarse ante la autoridad competente, ante la Junta, y tiene sus procedimientos. Hay que, son audiencias donde hay que presentar pruebas, desahogar las pruebas, en fin. Eso también está corriendo de manera paralela, pero lo que sí creemos es que lo ideal, y ojalá pueda llegarse a un acuerdo ahora antes de que concluya el año, ¿no? Pero dependerá de las partes y de la posibilidad de ese consenso que se ponga sobre la mesa. Seguiremos muy atentos, nosotros siempre muy respetuosos de no solo de ambas partes, sino también del derecho a la organización de los propios trabajadores. No hay que asustarnos tampoco, lo ha dicho el presidente en varias ocasiones. Antes, lo que la autoridad tratada por todos los medios es esconder los conflictos, decir que no ha habido huelgas, y no, también eso es un derecho que debe poder ejercerse, reconocerse, y es una herramienta que se tiene para poder negociar en muchos sentidos. Esperemos que esto pues también sea el caso y se pueda arreglar lo antes posible. Secretaria, justo hablando de sindicatos, la esperanza de millones de mexicanos ha sido que los sindicatos que han sido un apéndice del PRI puedan ser democratizados, y me refiero a los sindicatos, los que sabemos que funcionan como apéndice del PRI, como la CTM o como el sindicato petrolero, que ahora se dice no está Romero de Champs, pero sí está porque tiene ahí a los suyos, y como que en esa parte se ha quedado a deber. ¿Cómo lo explica usted a los mexicanos? Bueno, no diría yo que se ha quedado a deber. En el caso específico del sindicato petrolero, en efecto está pendiente una elección, la elección a secretario general del sindicato, el cargo que dejó Romero de Champs. En ese proceso no solo hemos venido avanzando, sino que por supuesto por la pandemia tuvo que suspenderse, estaba pensado hacerse en el los primeros 6 meses de este año. Se vino la pandemia pues a partir de marzo ya no se suspendieron las labores, en fin, todo lo que ya conocemos, y se ha intentado ser muy prudente en general por parte de la autoridad laboral, el sindicato, la empresa, en fin, para no poner en riesgo sobre todo a trabajadores vulnerables con la necesidad de que tuvieran que votar. Pero la idea es que podamos hacer este procedimiento idealmente a inicios del próximo año, ya para garantizar que todas y todos los trabajadores puedan acudir a las urnas y de manera directa votar por quién quieren que sea su secretario general. Y no es el único caso. Así establece la reforma que todas las dirigencias deben ser a través del voto directo y secreto. Antes, ¿qué sucedía? Pues era la mano alzada, en la gran mayoría de los procesos eran definiciones de cúpula. Hoy
digamos, la dirigencia regresa a las manos de los trabajadores, a la decisión directa. Y por el otro lado, creo que procesos tan importantes como elecciones, no solo respecto a los dirigentes, sino la propia participación de los trabajadores en las revisiones, que también forma parte de la reforma, pues va a acercar mucho más también la posibilidad de que los trabajadores decidan. ¿Por qué lo digo? Porque la reforma implica que cada 2 años que hay revisiones contractuales, esas revisiones deben consultarse a los trabajadores. No puede ser exclusivamente una decisión de la dirigencia sindical, sino que debe consultarse a los trabajadores si están de acuerdo con el acuerdo, digamos, con pues los avances alcanzados. Entonces creo que todo esto forma parte de un nuevo modelo, como les decía al inicio, también la creación de los tribunales laborales, se cierran las juntas de conciliación y arbitraje y se crean también los centros de conciliación y vamos a llegar, esperémoslo, estamos ya viéndolo, ahora sí que echado a andar en las primeras 8 entidades, a un modelo de que un proceso que hoy te lleva mínimo 4 años en resolver, a veces más, ¿no? O sea, 5, 6, bueno, hay juicios de 15, 20 años, los podamos resolver en 45 días en el periodo de conciliación o máximo 6 meses frente a los tribunales laborales. Esto realmente, pues, es en beneficio de los trabajadores y también de las empresas, que con estos juicios tan tardados nadie se ve beneficiado. Secretaria, le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros en Los Periodistas este día. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Por supuesto. Muchísimas gracias, secretaria. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a un corte. Regresamos.